Yo creo que para mí el primer contacto fue, pues apenas tuve edad de razón, escuchar a mi padre y a mi hermano mayor hablar de derecho internacional a la hora de la comida, escuchar que mi padre se iba regularmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas a atender los trabajos de la Comisión Jurídica de la Asamblea General. También un tema que marcó mi infancia y mi primera juventud fue escuchar alrededor de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. El derecho del mar representó para generaciones enteras de diplomáticos mexicanos una escuela de formación. Entonces, bueno, pues sí, mi primer contacto es realmente un contacto muy íntimo, un contacto a través de lo que oía en casa de mis padres. La verdad no lo sé, porque yo originalmente quería hacer una carrera de actor, estudiar teatro, estudiar arte dramática, y tuve la fortuna en preparatoria de tener a un extraordinario profesor de historia, y a través de la historia me empezó a interesar la política, la ciencia política, las relaciones internacionales, y dudé mucho si tener una carrera más enfocada a las ciencias políticas o más enfocada al derecho. Pero ahí de nuevo tuvo mucho que ver la influencia de mi padre, a quien cuando le planteé que quería estudiar ciencias políticas o relaciones internacionales, me dijo que eso no era una formación, que las únicas formaciones que valían la pena en la vida, aparte de las ciencias exactas, por supuesto, eran la filosofía y el derecho. Y que escogiera yo si filosofía o derecho, y que empezara con una de las dos, y luego ya podría enfocarme a las relaciones internacionales. Mi carrera empieza como la de todo diplomático en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues desde abajo, en el nivel más bajo que existía en aquella época, que se llamaba el cargo de lo que hoy se llama enlace, en esa época se llamaba analista, y gracias al apoyo del entonces subsecretario Manuel Tello, conseguí en 1982 una plaza de analista en la Dirección General de Naciones Unidas. Y en esa Dirección General estaban personas extraordinarias que me enseñaron muchísimo. El embajador Joaquín Mercado, en paz descanse, y colegas míos de ahora, pero que me enseñaron muchísimo, que ya llevaban más tiempo, llevaban tiempo en la Cancillería, como el embajador Pablo Macedo, el embajador Francisco del Río, y me fueron llevando de la mano en mis primeros pasos por los organismos internacionales y la diplomacia multilateral. A ver, cuando uno le pregunta al presidente de la Corte Internacional de Justicia cómo se comporta el derecho internacional hoy en día, desde el punto de vista del presidente de la Corte, lo acabo de escuchar en una conferencia que dio hace poco aquí en París, el derecho internacional está pasando por un muy buen momento. ¿Por qué? Porque la Corte tiene una cantidad asombrosa de casos que demuestra la confianza de los estados en el arreglo judicial. Tan solo en este momento la Corte tiene 17 casos pendientes. Entre esos 17, un gran número son de América Latina. Por tanto, si uno lo ve desde el punto de vista de un tribunal, y si a eso agrego los tribunales arbitrales o las cortes regionales de derechos humanos, como la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana y, por supuesto, para nosotros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues uno concluye que el derecho internacional está pasando por una buena época, porque los estados o los individuos, cuando se trata de cuestiones de derechos humanos, confían en la protección del derecho internacional para resolver sus diferendos. En cambio, si uno ve
el ritmo de ratificación de tratados que han sido celebrados en los últimos años o en las últimas décadas en Naciones Unidas, ahí el juicio es menos optimista, el ritmo de ratificación de tratados, y por tanto la entrada en vigor de esos tratados se ha detenido en un número muy importante de casos. También otro dato que no genera demasiada esperanza es que hoy en día iniciar un proceso negociador en Naciones Unidas encaminado a tener al final un tratado, es decir, un instrumento jurídicamente vinculante, pues tampoco es fácil. Vivimos hoy en día una nueva crisis del multilateralismo, no es la primera, pero una nueva crisis del multilateralismo donde actores muy importantes en la escena global no quieren seguir desarrollando nuevas normas del derecho internacional. Eso no quiere decir, sin embargo, que el derecho internacional no se siga desarrollando. Se sigue desarrollando incluso a través de mecanismos menos formales. Es otro capítulo y no quiero desviarme, pero hay todo un desarrollo del derecho internacional por la vía de los llamados regímenes informales. Y también, y este es un tema que yo he estudiado mucho, es el derecho internacional también se desarrolla a través de la interpretación que se hace del derecho internacional. Y hay un actor muy importante, con un enorme poder, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad influye en el desarrollo del derecho internacional a través de la interpretación que hace por conducto de las resoluciones que adopta, puesto que las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias para todos los miembros de la organización, a diferencia de las resoluciones de la Asamblea General, que tienen un mero valor de recomendación. Bueno, yo creo que ha sido el punto culminante de mi carrera, el mayor honor al que uno pueda aspirar como jurista y como diplomático, no solo por la enorme responsabilidad que conllevó presentar el primer caso que presentó México ante la Corte, y además en contra de su vecino tan poderoso, pero sobre todo por el tema de la demanda. Y el tema de la demanda consistía en la defensa de 51 mexicanos condenados a la pena de muerte en los Estados Unidos y cuya asistencia consular había sido negada, y por tanto una garantía esencial del debido proceso no había sido brindada. Y el caso llamado caso Avena y otros nacionales mexicanos contra Estados Unidos, México contra Estados Unidos, y por ser la primera vez que México llevaba un caso ante la Corte Internacional de Justicia, pues evidentemente, además de la enorme responsabilidad, esto significaba para mí el mayor honor que he tenido en mi carrera. La Comisión de Derecho Internacional tiene un estilo y unos métodos de trabajo que no han cambiado en más de 70 años. Es decir, se trata de un órgano de rigor en la elaboración de sus distintos documentos, que son luego sometidos a la Asamblea General. Involucra muchísimo tiempo de investigación, tanto de la persona a quien se le encargó, del miembro de la comisión a quien se le encargó tal o cual tema, como luego de la reunión del pleno, del órgano colegiado que revisa, critica y obviamente mejora el trabajo
de un miembro en lo individual. Por tanto, la elaboración de cualquier producto de la comisión toma mucho tiempo, madura sus proyectos y se reúne además muchísimos días al año. Por lo general, nos reunimos entre 10 y 12 semanas cada año, que es pues, una quinta parte del año, o un poco más que una quinta parte del año, en sesiones de trabajo de tiempo completo, de lunes a viernes, en Ginebra, que es la sede de la comisión. Y la comisión tiene una composición donde están representados, por un lado, la academia, los profesores universitarios, y por el otro lado, los practicantes, es decir, personas que como yo tienen un trabajo diplomático o un trabajo que más cercano, digamos, al terreno, menos teórico, menos académico, y la combinación de estos dos perfiles de personas permite a la comisión hacer un trabajo que ha sido en verdad muy útil para los estados. La comisión, por tanto, ha codificado el derecho internacional, ha desarrollado nuevas reglas de derecho internacional. Piénsese, por ejemplo, en algo de lo que se habla mucho hoy en día, el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, el primer borrador de un estatuto para la Corte Penal Internacional surgió de la Comisión. Por tanto, es un órgano enormemente respetado por la comunidad jurídica internacional. Los informes de los miembros, cuando son nombrados relator especial de un tema, como es mi caso, suelen ser informes largos, que son discutidos, destrozados también por la crítica colegiada, y luego ahí no se agota la tarea. Después de un debate en la plenaria, si el tema merece ser trasladado al comité de redacción, pues en el comité de redacción empieza una nueva batalla. Y en el comité de redacción se debate coma por coma, por lo menos en 3 idiomas, en inglés, en francés y en español. Entonces es un trabajo que a veces es mal comprendido desde otros ángulos de la Organización de las Naciones Unidas, pero que en el mundo jurídico internacional es enormemente respetado. Bueno, los temas, la Comisión ha tenido también la sabiduría de repartir su programa de trabajo entre temas de muy largo plazo que dan lugar, en efecto, como dije, a nuevos tratados, a nuevos ejercicios de codificación y de desarrollo progresivo, y a veces, y de manera cada vez más frecuente, temas más de índole práctica, que puedan ser de utilidad a los estados, sobre todo los pequeños estados que carecen muchas veces de medios para hacer su trabajo. Esos temas no digo que no sean importantes, lo son desde luego, son útiles para el trabajo de los estados y de las organizaciones internacionales, pero no revisten la importancia que pudo haber revestido el trabajo de la Comisión para el Derecho del Mar, por tomar un ejemplo, o para las relaciones diplomáticas y consulares. Los dos grandes tratados que rigen las relaciones diplomáticas y consulares de los estados proceden de la Comisión. Todo el derecho a la responsabilidad internacional del Estado también viene de la Comisión. Hoy, yo diría de los temas que están en la agenda de la Comisión, a mi juicio, el más importante es el de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los oficiales del Estado. Es decir, la cuestión de saber en qué momento la inmunidad y bajo qué condiciones la inmunidad de que goza un ministro de Relaciones Exteriores en el desempeño de sus funciones, por ejemplo, en otro país,
pero donde pudo haber cometido una infracción, un delito, un crimen, ¿en qué medida esa inmunidad de que goza para el desempeño de sus funciones en toda independencia, en qué medida esa inmunidad es absoluta o puede dar lugar a excepciones? Y eso es algo importantísimo para la vida y la interacción entre los estados. No puede un estado enviar a su ministro de Relaciones Exteriores o a su jefe de estado a otro lugar a llevar a cabo una gestión, una negociación, y temer por no solo la integridad de su representante, la integridad física de su representante, el respeto a la persona, pero también este funcionario tiene que poder desempeñar su labor en toda libertad, con plena seguridad, para garantizar su independencia. ¿Qué ocurre si en un determinado lugar se le acusa de haber cometido un delito? Normalmente está cubierto por la inmunidad, pero ¿esa inmunidad es absoluta o no es absoluta? Hoy en día, en un mundo donde las sociedades exigen rendición de cuentas de sus funcionarios, donde hay un esfuerzo de transparencia sobre el actuar de los funcionarios como nunca lo había habido, pues a veces la inmunidad está en conflicto con la necesidad de impartir justicia. Me vendrían muchas a la mente. Yo creo que las mejores anécdotas tienen que ver con, sin referirme a una en particular, con el trabajo en equipo. Ninguna de estas cosas que he mencionado, el acudir ante un tribunal internacional como la Corte, el Haya o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sido los dos tribunales ante los cuales yo he actuado en representación de México, en ninguno de estos casos acude uno solo, acude uno siempre con un equipo de juristas con quienes se trabaja de manera muy ardua, día y noche, y eso produce una interacción, pues como todo lo humano, muy interesante, muy divertida a veces, no exenta de angustias. En mi caso, Avena, cuando tuvimos que buscar elementos que demostraran la vulnerabilidad de la persona cuando no se le brindó la asistencia consular en su juicio ante un tribunal de Estados Unidos, la búsqueda de circunstancias que pueden haber sido circunstancias atenuantes del pasado de una persona, pues generó un trabajo de equipo para ir a buscar incluso al lugar donde había nacido la persona algún elemento de prueba, algún documento que permitiera generar esta circunstancia atenuante. Y ahí hubo, yo recuerdo, momentos muy gratos de personas que empezaron incluso fuera de sus horarios de trabajo, de manera absolutamente voluntaria, a involucrarse en esa tarea, a ayudarnos. En los estados de la República, donde la Cancillería tiene delegaciones, pues acudíamos al delegado en algún lugar de un estado para que fuera al municipio donde había nacido la persona a buscar la evidencia que nos podía servir. Y tengo recuerdos de personas que se entregaron a esta causa bajo una enorme presión de tiempo, y esto, en lugar de generar tensión, al contrario, lo que yo sentí y es las cosas que más disfruté fue una
sentimiento de gran solidaridad. Una dramática fue cuando el alegato del caso Avena ante la Corte lo concluimos en una sesión con el equipo de abogados que nos apoyaba en Nueva York y se envió el alegato a La Haya por mensajería internacional, pero como habíamos estirado la cuerda hasta el final, pues evidentemente calculamos mal los tiempos y la empresa de mensajería internacional nos había garantizado que iba a llegar en tal día, a tal hora, y pues simplemente no llegó. Y los plazos judiciales son los plazos judiciales. Usted no entrega el alegato el día y la hora fijados por el tribunal, pues el tribunal puede perfectamente luego no admitirlo. Entonces hubo un momento de pánico, nuestro embajador en La Haya tuvo que irse en coche a Bruselas, porque en Bruselas está el centro de distribución europeo de esta empresa de mensajería, que no voy a citar, y a buscar en las bodegas del aeropuerto de donde tiene esta empresa su sede, a buscar entre la paquetería donde venía el envío con el número de guía que obviamente habíamos proporcionado. La Corte Internacional de Justicia está pasando por un muy buen momento. Tiene hoy en día 17 casos pendientes, 5 de los cuales, por cierto, son de América Latina. Uno de ellos es realmente ejemplar, que es el caso que acaban de someter Guatemala y Belice a la Corte para la delimitación de su frontera terrestre y frontera marítima. ¿Cómo se llegó a este caso? No solo porque los gobiernos de ambos países así lo desearon, pero porque hubo, antes de la decisión de someter el caso a la Corte, un referéndum en cada uno de los países. Y por tanto fueron los dos pueblos, el guatemalteco y el beliceño, que decidieron encomendar este tema a la Corte, un tema que ha complicado desde hace ya muchos años las relaciones entre los dos países. No hay precedente de dos países que lleguen a la Corte, digamos, por mandato popular. Ese es el primero. Y los demás casos son casos todos muy importantes y para mí significan que cada día hay mayor confianza en la justicia internacional. Caso muy diferente, muy diferente, es el de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal, mucho más joven, fue creada en 1998. El Estatuto de Roma entró en vigor en 2002. Apenas está iniciando su labor la Corte Penal y tiene muy pocos casos, y aún menos casos de éxito, pero responde a un clamor de la sociedad internacional, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde tribunales militares creados por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial juzgaron a los nacionales de los estados vencidos. Me refiero al Tribunal Internacional de Nuremberg y al Tribunal Internacional de Tokio. Pero lo que la sociedad internacional quería era un tribunal de carácter permanente para juzgar a responsables de crímenes de guerra, pero también de lesa humanidad y también eventualmente responsables del crimen de genocidio, y que fuera un tribunal establecido por la comunidad internacional en su conjunto, no solo por los vencedores vis-à-vis de los vencidos. Y esa es la gran aportación del Estatuto de Roma. Ahora bien, la realidad es mucho más
compleja, y la Corte Penal Internacional, que está establecida, que funciona, también el Haya, que tiene todas las herramientas, o debería tener todas las herramientas necesarias para hacer su trabajo, no ha logrado concitar la cooperación de todos los países para que esa justicia penal, que juzgue individuos, no juzgue estados, esa es la gran diferencia. Aquí se trata de juzgar individuos, no estados. Ha habido, la verdad sea dicha, una ausencia muy notable de cooperación internacional. La Corte Internacional, como cualquier otro tribunal internacional, no tiene medios coercitivos para ir a aprender o a arrestar a la persona que se busca. Por tanto, para que una persona pueda ser llevada a juicio, tiene que hacerse a través de la cooperación de los estados. Y la Corte Penal Internacional congrega hoy en día apenas 123 o 124 estados parte. Por tanto, en un mundo donde hay cerca de 200 estados, pues faltan muchos, y faltan sobre todo los grandotes. Falta Rusia, falta Estados Unidos, falta China. De los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, de los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, solo Reino Unido y Francia son parte del Estatuto de Roma. Lo que se logró hacer en 98, hoy en día, desgraciadamente, con la actitud de repliegue de Estados Unidos, por ejemplo, de la escena global, hoy simplemente no lo lograríamos. Hoy se dice, por ejemplo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada aquí a 2 cuadras en el Trocadero en 1948, hoy no se lograría. Lo que considerábamos como valores perfectamente anclados en el tejido internacional, pues hoy hay una serie de instrumentos que probablemente no lograríamos tener y aprobar, porque no hay los apoyos o los consensos necesarios. Que acudan a esta gran competencia, no hay otra igual, con la convicción de que cualquiera que sea el resultado de los distintos equipos, habrá equipos que ganen, equipos que pierdan, de manera general, diría prácticamente sin excepciones, esa experiencia puede transformar la vida de los miembros de los equipos. Yo conozco hoy en día un gran número de jóvenes mexicanos y mexicanas sumamente talentosos, creativos, brillantes, cuya vida se transformó a raíz de una competencia como la que organiza el Chesu, y grandes carreras internacionales han nacido de esas competencias. El rigor con el que se preparan, el tiempo, la energía, la emoción invertida en la preparación y luego ya en el concurso mismo, son de tal calidad, de tal profundidad, que eso no deja indiferente a nadie. Es algo que los va a marcar para la vida, aunque luego escojan otro tipo de carreras, pero de ahí surgen grandes carreras internacionales, grandes amistades también. Vuelvo a mi comentario sobre los trabajos en equipo, la convivencia en equipo, los vínculos entrañables que se generan a raíz de este tipo de experiencias. Por tanto, lo único que puedo desearles es que lo disfruten, que lo vivan intensamente, que sin duda habrán sacrificado muchas cosas de su vida personal para llegar a esta competencia, pero que evidentemente valen la pena. Mucha suerte.